En diciembre tenemos muchas novedades, como por ejemplo, a mí me pasa que en diciembre se me ocurren tantas ideas, tantos proyectos, digo, ya el 2025 voy a partir esto, pero digo, ¿cómo pruebo si esa idea va a resultar o no? Porque a veces validar eso es como, cuesta un poco, Oscar. Mira, no cuesta tanto cuando sabes cómo hacerlo, no es tan difícil, claro. Y para eso es lo que queremos compartir con la gente. Nosotros sabemos que en Navidad muchos dicen, oye, podríamos armar un negocio para aprovechar la Navidad, o como tú dices, oye, partamos el 2025 ya con mi propio negocio, con mi propia empresa, y hoy día vamos a conversar respecto a algunos pasos esenciales que uno debería dar antes de decir, ya, ok, voy a armar este negocio y me voy a lanzar con todo. Hay unos pasitos que uno tiene que dar antes para validar si eso realmente va a funcionar o no. Claro, y cómo poder hacer para de una idea convertirla efectivamente en una idea profesional, una idea que efectivamente a través del tiempo pueda tener, ¿cierto?, la vida útil que necesitamos para un emprendimiento. Claro, claro que sí. Nosotros hemos conversado ya varias veces acá, que hay un concepto que nos gusta a los que estamos en el mundo del emprendimiento, que es, mira, si nos vamos a caer, si esto no va a funcionar, caigámonos rápido y caigámonos barato. O sea, que hayamos dedicado pocas horas, que hayamos metido poca plata, que en el fondo rapidito nos demos cuenta que no va a funcionar, y eso no es como, oye, no va a funcionar y bueno, ya no lo intentamos más, sino que tiene que ver con este camino no funcionó, intentemos este otro camino, o este otro camino, o este otro, hasta que funcione. De eso se trata, ha sido un proceso iterativo. Porque acá con los conocimientos de Oscar hemos aprendido qué es un modelo de negocio, pero hoy día queremos profundizar también en cómo validamos o cómo también damos respuesta a nuestra idea de manera rápida, eficiente y, como mencionas tú, en una época donde no hay que gastar tanto. No, pues nadie quiere quemar plata, pues a nadie le sobra la plata, ¿cachai? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es eso, en los pocos recursos que uno tiene, pues los recursos siempre son limitados, utilizarlos de la mejor manera posible y decir, ok, esta idea que yo tengo, ¿realmente hay un negocio detrás? ¿Realmente hay posibilidad de éxito en esto? ¿O es algo nomás que yo creo y en el camino me doy cuenta que no? ¿Y cómo lo hacemos, Oscar, para poder llegar a que de alguna forma podamos cumplir nuestras metas, pero de esta manera eficiente que mencionas? Sí, y cómo poder validar efectivamente esa idea que nosotros tanto queremos y tenemos obviamente pensada. Claro, mira, hay hartos caminos y hay hartas metodologías. Nosotros hoy día trajimos unos pasos que les compartimos con ustedes, que es una presentación en donde nosotros mostramos cuáles son estos primeros pasos. Pero el más importante de todo, es cuando uno dice, oye, yo tengo una idea y creo que esta idea de verdad va a revolucionar el mundo, claro, y bla, bla, bla. Primero te tienes que centrar en el problema que estás solucionando. Y esta es una máxima para cualquier tipo de emprendimiento. ¿Cuál es el problema que estás solucionando? ¿A quiénes afecta ese problema? Y si realmente es un problema grande o no. Claro. Para que sea un buen negocio, tiene que ser un problema relativamente grande, que afecte a harta gente, que mueva hartas lucas. O sea, si es un problema que tiene una población en X lugar de 15 personas, no es tan negocio, pero si tu negocio es un problema que afecta a 5, 10, 15 millones de personas, que es un problema grande, que todavía más encima, si todavía no ha sido bien resuelto, ahí ya empiezas a tener una buena idea de negocio, una buena probabilidad de negocio. El problema acá es lo más importante, acá tú te tienes que centrar en eso. Claro, hablamos de ser efectivamente un aporte para la sociedad, por ejemplo. Exactamente. Que haya, por ejemplo, no sé, una idea que pueda ayudar a que las personas estén mejor con algún servicio. Mira, acá... No pensar 100% en la interna en lo que yo quiero, sino que más bien las necesidades que tiene la población. Tal cual, Conci. Acá no se trata de problemas necesariamente increíblemente gigantes o increíblemente complejos. Puede ser incluso el problema de que una persona o cierta población en X lugar no tiene un punto donde cercano a su casa para ir a comprar pan. O sea, puede ser algo tan simple como eso. Pero si tú no te centras en el problema, si no te das cuenta en realidad, si quieres poner una panadería, el problema de la gente que tiene que ir a comprar pan y no tiene dónde comprar, bueno, céntrate en ese problema, busca cuántas panaderías hay alrededor, busca cuál es el problema, cuánto se demora la gente comprando pan, dónde está comprando pan, qué tipo de pan le gusta, cuál es el pan que está buscando, a qué hora van a comprar pan. Eso es centrarse en el problema. No es algo que yo digo, oye, me voy a lanzar con un emprendimiento, me tinca, hagamos una panadería y listo, nos lanzamos. No. Hacemos un análisis, perfecto, empecemos, salimos hasta en familia si quieren a caminar. Hoy sabéis que salgamos a caminar 5, 10 cuadras a la redonda y busquemos cuántas panaderías hay. ¿No hay ninguna? Maravilloso, lancémonos. ¿Hay una o dos? Lancémonos. ¿Hay 10? Yo lo pensaría un poco, porque ahí ya tienes que empezar a competir
por precio o derechamente por diferenciarte de una manera muy marcada de lo que ya existe. O sea, tú ya nos mencionaste algo. Primero, identificar el problema también y a quienes le estamos resolviendo también ese problema, ¿cierto? Y por otra parte, mencionaste ahí algunas herramientas que nos podrían ayudar quizá a validar nuestra idea, como por ejemplo, quizá unas encuestas, Exacto. entrevistas. ¿Qué tipo de herramientas nos pueden ayudar a resolver eso? Mira, la herramienta de la encuesta es la más simple de todas, pero hay que saber utilizarla. Porque cuando uno hace encuestas con preguntas demasiado cerradas, comúnmente no sirven. Cuando la respuesta que te puede dar la persona encuestada es sí o no, probablemente no sirve. Si tú, Claro. Utilicemos el ejemplo de la panadería. por ejemplo, si el ejemplo de la panadería, si tú llegas a una persona y le dices, ¿le gusta el pan? Sí. ¿Compra pan? Sí. Esas preguntas no sirven de mucho. Puedes preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que consume mayoritariamente en el desayuno? Claro. Ahí tú ya te estás haciendo, es una respuesta mucho más amplia que te van a dar y te puedes dar una idea de incluso tu negocio hacia dónde lo diriges, porque las personas te pueden decir, mira, el desayuno yo consumo pan, ¿y qué tipo de pan? ¿Cachai? Y te pueden decir además qué le ponen al pan, si le ponen jamón, le ponen queso, si le ponen mantequilla, si además de eso consumen algún dulcecito en la mañana también. ¿Cachai? Necesitamos hacer preguntas que sean bien amplias y que no necesariamente sean de respuestas de sí o no. Si son de respuestas de sí o no, comúnmente no nos van a servir. Y acá vamos de la importancia también de las redes sociales, porque muchas veces la gente, cuando vienen, por ejemplo, a este espacio matinal, muy pocas veces sabe la importancia de lo que es el Instagram, de lo que son las redes sociales efectivamente. Y de qué manera puedes causar un impacto con clientes que pueden acompañarte, ¿cierto?, a lo largo de toda la trayectoria como emprendedor. ¿Cuáles son las importancias efectivas de lo que son las redes sociales para poder emprender también? Son claves, son claves. En el fondo, una red social bien utilizada es una herramienta que tiene un impacto gigante. O sea, a nosotros nos pasa con nuestros emprendedores que apoyamos. Yo también tengo un negocio, tengo un emprendimiento y también lo veo. Cuando nosotros ponemos publicidad en redes sociales, mira, si el negocio está cayendo en las ventas, pagamos publicidad. Y las ventas se disparan automáticamente, pero hay que saber utilizarlas. Hay que utilizarlas de buena manera. Y, por ejemplo, si tú tienes tu panadería, donde tú quieres venderle a la gente del sector, tú puedes decir en la publicidad que vas a pagar, yo quiero que la publicidad le aparezca solo a la gente de este sector. O puedes incluso decir que le aparezcan solo a hombres y mujeres de tal edad en adelante de este sector. Incluso puedes decir y que le aparezcan entre estos horarios, a lo mejor en la mañana, cuando uno está despertando, un poquito antes de horario de 11, que vaya saliendo esta publicidad. Todo es manejable y eso es lo que la gente en sus casas tiene que saber. No es solamente tener una red social así porque sí, no es solamente pagar publicidad así porque sí, sino que en realidad es todo lo mayormente analizado posible y estratégicamente utilizado para que de verdad sea una herramienta para tu negocio. De acuerdo a la experiencia que tienes tú también, Oscar, en materia de emprendimiento, de innovación, ¿cuáles son los mejores métodos o las mejores herramientas que han ayudado a emprendedores, tanto en emprendimientos sostenibles como también en emprendimientos quizás más de startup, respecto a la validación de ideas? La mejor herramienta es una sola y es conversar con tu cliente. Nada más. Es así de simple. El problema que nosotros como emprendedores tenemos es que creamos nuestro producto, lo armamos, hacemos todo un proceso y cuando ya lo tenemos totalmente armado y bonito, bien hecho, lo salimos a vender. Y en ningún momento le preguntamos al cliente si era realmente lo que querían, si era realmente lo que buscaban. Entonces, en este proceso que estamos conversando ahora de cómo armar una empresa, uno de los puntos más importantes es no esperes a tener tu empresa lista para salir a hablar con tu cliente, sino que todo lo contrario, anda armando tu negocio conversando con tus futuros clientes, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, cuáles son sus preferencias, si quieres armar una panadería como veníamos hablando recién, qué tipo de pan consumen, qué cosas además del pan le gustaría encontrar en una panadería, cómo te diferencias de lo que ya existe. Mira, para armar un negocio tu cliente te va a ir diciendo lo que quiere. Entonces, parte importante es conversar con ese cliente. Sí, pero ¿qué pasa cuando muchas veces las personas no tienen la capacidad comunicacional para poder enfrentarse a una conversación, a una comunicación, a una comunión con el cliente? ¿Qué nos podrías hoy día recomendar para aquellas personas que efectivamente les cuesta las comunicaciones, no tienen esa facilidad? ¿Cómo saber qué preguntar para tampoco ser invasivos probablemente o invasivas? ¿Cómo saber de qué manera comunicarnos de forma efectiva
para saber lo que necesita o lo que piensa el cliente sobre nuestro emprendimiento? La mejor comunicación es la conversación, lejos. Si tú llegas a tu cliente o a tu posible cliente y tú le dices, oye, te tengo una encuesta, probablemente porque a nadie, a muy poca gente le gusta responder encuestas así porque sí. Pero si tú entablas una conversación y desde eso vas levantando información, es la manera más sincera y la mejor manera que puedes levantar info para tu negocio. Ahora hay gente que eso le cuesta. Y es verdad. Entonces, para eso también hay herramientas en donde podemos digitalizar estas encuestas, donde podemos a través de nuestras redes sociales, si nuestras redes sociales tienen hartos seguidores, podemos decir, oye, mira, estamos lanzando esta encuesta, no te va a tomar más de 3 minutos y le puedes poner algún premio, pues algo. Y entre quienes respondan la encuesta, vamos a sortear X cosas de aquí a 3 semanas más. Pero la idea es que motivar a levantar información. Mientras más información, mientras más respuestas tengas, mayor éxito va a tener tu encuesta y las respuestas van a ser mucho más fidedignas y más confiables. Cuando hablamos de validación de idea o más bien de estudio de mercado, ¿cierto? Hay un proceso de duración. Me imagino que este proceso no tiene que durar más de un año, ¿cierto? Estando probando la idea porque no queremos gastar recursos, claro. Queremos que nuestro tiempo se optimice. ¿Cuál es la duración ideal de un proceso también de validación de algún modelo de negocio o de alguna idea? Mira, eso es súper variable. Va a depender del negocio, del tipo de negocio. Hay negocios, ya nos vamos a meter en el lado más startup, que no me gusta meterme mucho para allá porque es más específico, pero hay negocios de la biotecnología, temas de vacunas, medicamentos, que la validación es muy larga, toma meses, incluso años. Pero un negocio más tradicional, validarnos nos debería tomar más de un par de meses. De hecho, lanzarlo al mercado no debería tomarnos más de un mes. Hay personas que se dedican al mundo de apoyo a los emprendedores que tienen jornadas en donde en un día lanzas al mercado tu negocio. Trabajas intensamente, pero en todo un día defines quién es tu cliente, defines cuál es el problema que estás solucionando, defines cuál va a ser tu modelo de negocio, cómo lo vas a salir, cómo lo vas a vender y defines cuáles van a ser las métricas de control que vas a poner a tu negocio. Eso se puede hacer en un día, pero ya para los más simples y mortales como uno, en un proceso de un mes tú deberías estar más o menos pudiendo lanzar algún negocio y validando y probando ya en terreno que lo que tú conversaste con tu cliente, la información que levantaste, todo el estudio de análisis que hiciste, realmente era correcto. Sí, ahí hablamos también de las características que debe de tener un negocio para que sea innovador también, ¿eh? Porque muchas veces, claro, queremos levantar un proyecto como el que nos impulsa todos los días a querer levantarnos. Tenemos facilidades, por ejemplo, para el crochet, nos gustan los pasteles, etcétera. ¿Qué tipo de pastel? Pero finalmente, ¿qué tipo de pastel que vamos a ofrecer? Porque quizás en la panadería de al lado está el que nosotros ya tenemos pensado. Entonces, ¿cómo hacer para presentar la innovación como principal punto y eje central de nuestro proyecto para que no sea uno de los 10 más que hay probablemente en el lugar donde vivimos? La creatividad. Pero la creatividad bien utilizada. Mira, acá la innovación, parte de la innovación es la creatividad. ¿Cuándo se transforma en innovación? Cuando responde a una necesidad que el mercado tiene. Entonces acá va todo encadenado. Tú conversas con tu cliente, levantas información, ves cuáles son los problemas, sus necesidades y en base a eso creas alguna innovación, que no tiene para qué ser tan rebuscado. En el caso de la panadería pueden ser distintos tipos de pan y qué sé yo, pero tú puedes decir, oye, pero es que yo no tengo el conocimiento para hacer un pan sin gluten, o no tengo incluso los recursos para poder hacer eso. Y hay hartas maneras. Hay una historia que a mí me encanta contar, porque en el lugar donde viven mis papás, se armó una panadería. Durante muchos años hay una panadería, pero la dueña del mercado de panaderías del sector, es una panadería muy grande y todo, y se armó una panadería chiquitita. Y dije, oye, qué valiente esto, porque están como a 2 cuadras nomás. Y lanzaron una innovación que me encantó. Pasaron por todas las casas con un papelito, y el papelito decía, pan calentito a toda hora en tu casa. Cuando quieras el pan en tu casa, déjanos un WhatsApp a este número y te lo venimos a dejar a la puerta de tu hogar. Qué cosa más rica que mandar un WhatsApp, que la gente de la panadería vaya y te diga, aquí está tu pan, y ahí mismo tú lo pagues y más encima te llegue calentito. Ni siquiera tienes que ir a caminar al lugar. Se hace una innovación simple que cualquiera de nosotros puede hacer, pero que realmente responde a una necesidad. Uno no quiere, la mayoría de las veces, salir a un lugar con frío, con exceso de calor o qué sé yo. Con mucha gente. Compartir. No, pero muchas veces uno anda con poco tiempo y quiere que las cosas te lleguen a tu hogar.
Y esa innovación para mí fue, pero de verdad, muy, muy, muy llamativa y muy buena. Entonces, no tiene para qué ser algo muy rebuscado, sino que en verdad es identificar qué es lo que las personas del sector, tu cliente, necesita y en base a eso crear algo. Muchos, me voy a poner en el caso, la región del Biobío se caracteriza por tener un ecosistema de emprendimiento e innovación muy potente, dada por toda esta red que se ha formado ya hace muchos años. Ya tenemos emprendimientos quizás tan consolidados, ¿cierto? Y a lo mejor quieren que estos proyectos o estos emprendimientos sean mucho más sostenibles, más sustentables. Quieren quizás unirse a toda esta era también de apoyo a la conservación de la biodiversidad, a cuidar nuestro entorno, a que la sustentabilidad también sea protagonista dentro de los proyectos y quizá ir mutando dentro de lo que se está realizando. ¿Cómo se validan ideas también a partir de ese propósito? Oye, súper buena tu pregunta. Primero, la invitación a todos los emprendedores a que no dejen esta área fuera. O sea, acá el proceso de ser sustentable, de no impactar al medio ambiente, de cuidarnos en todo el proceso productivo que nosotros tenemos en base a esto mismo es cada vez más importante y los clientes se están fijando en eso. Cada vez más. Uno mismo se fija en esos procesos en que uno en realidad no quiere generar acciones que impacten el medio ambiente. Entonces, el primer llamado es hacer que lo que estamos creando siempre tenga ese cuidado y esa validación. Ahora, ¿cómo valido que realmente esto, lo que yo estoy generando, no genere un impacto potente? En realidad tiene que ver con un cuidado. Tiene que ver con el cómo yo analizo toda mi producción, el cómo yo analizo cómo estoy utilizando todos los recursos que tengo, si lo estoy utilizando de buena manera, desde la electricidad, el agua, el consumo de gas, los materiales que estoy utilizando, incluso de una manera más que va más allá de lo que yo hago, sino que la cadena productiva, o sea, quienes me entregan todos mis insumos y todos mis productos, ¿qué hacen ellos también para cuidar este proceso? Si nosotros realmente queremos medir todo el impacto que tenemos, debemos ser súper transversales, utilizar los recursos de buena manera, ser socialmente también respetuosos y socialmente también en el uso no solo del recurso como materia prima, sino que también en el recurso humano. Y aquí nos empezamos a meter en un tema súper amplio, pero súper entretenido y que lo podemos hablar en otro capítulo, pero aparte, que tiene que ver con la sustentabilidad, lo importante que es y el cuidado que yo debo tener. Y aprovecho de invitar a la gente porque en Incubo UDEC, ahora durante febrero y marzo, para las emprendedoras, vamos a armar nuestro Conectadas 3, y que tiene que ver cómo a las emprendedoras las vamos a ayudar en ese proceso. Ser sustentables, medirle el tema de impacto ambiental, la sustentabilidad y cómo arman toda una hoja de ruta para que su emprendimiento respete todo este proceso que hoy en día es tan importante. Oscar, sabes que, bueno, hemos tenido ejemplos tan enriquecedores en todos estos días martes, donde más de 250 emprendedores han pasado por esta vitrina, donde realmente la mayoría de las emprendedoras son mujeres mayores de 50, de 60 años, y que por un problema se dieron cuenta efectivamente que querían comenzar a emprender, o para pasar más tiempo con sus hijos e hijas, o por alguna enfermedad, claro, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera se hace ese impacto también a nivel de género? De poder dar vitrina, de poder dar la oportunidad a mujeres que hoy día nos están viendo, tengan herramientas importantes para hacer de esa pasión, porque parte todo desde una pasión, desde una facilidad, hasta hacer un emprendimiento. Mira, yo primero que todo es súper importante dar esa vitrina. Hoy día es súper necesario que las mujeres tengan las mismas oportunidades, porque lamentablemente hoy día no son las mismas oportunidades. La cancha no es pareja y necesitamos hacer todas las acciones posibles para emparejar esa cancha, y por eso que desde Incubo UDEC, por ejemplo, lanzamos el Conectadas, por eso que velamos por tener mayor paridad de género entre las emprendedoras y emprendedoras que apoyamos, y es necesario eso. Es necesario que las emprendedoras también conozcan más en relación a los distintos apoyos que hay, porque hoy día hay un montón de apoyo en específico a las emprendedoras, y que también aprendan en este proceso de cómo complementar finalmente los tiempos de la emprendedora, que son distintos, lamentablemente son distintos a los del emprendedor, y cómo complementamos estos tiempos, cómo manejamos la vida y entender de que hay oportunidades, que hay caminos, que hay puentes que estamos trazando, quienes estamos apoyando el emprendimiento, y que queremos apoyar a estas emprendedoras a que lancen sus emprendimientos y que por sobre todas las cosas
no se caigan en el intento de emprender. Lo hemos conversado acá, hemos tenido capítulos donde hemos hablado en específico del emprendimiento femenino y lo hemos dicho, el emprendimiento femenino tiene mejores resultados que el emprendimiento masculino, eso está demostrado, tiene mejores resultados, generan más empleo, impactan más a la economía, entonces necesitamos más emprendedoras. Acá no es un tema de, hoy apoyémosla y hagamos algo lindo, no, necesitamos más emprendedoras, necesitamos que se atrevan y para eso queremos apoyarlas siempre. Para ir cerrando esta entrevista, Oscar, me gustaría que si la persona que nos está viendo dice, ya, me atrevo, Oscar me dio los mejores datos, tengo que hacer esto y tomar acción. Quiero validar mi idea en 30 días. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso, centrarte en el problema. Estudiar el problema, ver que realmente es un problema. Segundo paso, ver tu solución, que tu solución realmente solucione ese problema y que sea mejor a lo que ya hoy en día existe. Si ya tienes ese match, salir a conversar con los clientes y presentarle esta solución, presentarle un prototipo, presentarle la idea, lo que sea, conversar y ver si lo que tú crees que es solución, realmente es solución para ellos. Si realmente es solución para ellos, ahí ya te lanzas. Son 3 pasos simplecitos. Problema, solución, clientes. Conversando con esos 3, armas algo. Hoy aplica como para la vida. Aplica como para la vida. Y si tu cliente te dice, no, esto no me tinca, perfecto. Vuelvo a la solución, vuelvo al paso de la solución, veo otra posible solución y la salgo a presentar de nuevo. Hasta que mi cliente me dice, sí, esto está bien, esto es lo que busco, esto es lo que quiero, y ahí me lanzo con un negocio. Te agradecemos la instancia de todos los días martes y reconociendo temas que acercan a aquellos emprendedores y emprendedoras que nos están viendo la posibilidad efectivamente de tener un camino sólido hacia el emprendimiento. Sabemos que muchas veces es difícil y desde la vereda de obviamente la búsqueda para encontrar quizás grupos que puedan ayudarnos como Incubodec, yo creo que sin duda es el mejor camino, pensando en el 2025 que ya está por venir, pensando en las proyecciones que podemos generarnos también como ecosistema también de emprendimiento aquí en la región. Así que te agradecemos la instancia de una vez más acompañarnos. Feliz de estar acá. Gracias, Oscar, porque siempre un gran, yo creo que es uno de los líderes en esta materia ahí de emprendimiento e innovación. Así que muchas gracias por estar también con nosotros. No, feliz, nos vemos el próximo martes.